Hola a todos y bienvenidos a este nuevo módulo sobre manejo de errores en Python. Hoy vamos a hablar sobre los diferentes tipos de errores que podemos encontrar en Python y cómo identificarlos para mejorar nuestro código. Entonces, en programación, un error es un problema que interrumpe la ejecución de un programa. Problema que interrumpe ejecución de un programa. En Python existen principalmente tres tipos de errores, que son los errores de sintaxis, también existen los de ejecución y por último los lógicos. Como digo, existen más problemas en Python, pero estos son los tres errores principales que existen en Python. Empezaremos con los de sintaxis, que ocurren cuando Python no puede entender el código porque no sigue las reglas del lenguaje. Entonces, los errores de sintaxis están relacionados con las reglas del lenguaje de Python. Por ejemplo, si olvidamos los dos puntos al final de un bloque de if, de un condicional if, obtendremos un error de sintaxis. Vamos a ver un ejemplo. Entonces voy a definir x, que equivale a 10, y haré un if x más grande que 5, dos puntos, print mayor, por ejemplo. En este caso va a funcionar bien, como veis, se ejecuta mayor sin ningún problema. Pero ¿qué pasa si nos dejamos estos dos puntos al final del bloque de condicional de if? Y ahora ejecuto el código. Como veis, me va a saltar un syntaxis error expected dos puntos. En este caso, Python nos muestra un error porque faltan los dos puntos al final de la línea de if x más grande que 5. Como veis, Python ya tiene diferentes soluciones para intentar identificar esto. En este caso, por ejemplo, nos sale aquí una cruz roja que nos dice expected dos puntos, ¿vale? Entonces ya nos dice pues que básicamente nos faltarían aquí unos dos puntos. Además de esto, si analizamos nuestro error, como veis nos sale un syntaxis error y nos dice expected dos puntos. Entonces también es otra señal de que nos faltan dos puntos. Incluso nos sale una flechita por aquí indicando dónde está el error, ¿de acuerdo? Entonces nos dice que en esta posición del código hay un error y que se expected dos puntos, es decir, que se esperan unos dos puntos por aquí. Entonces, como veis, Python tiene tipos, algunas formas de poder solucionar los errores más fácilmente, porque siempre se te van a dar soluciones o tipos de errores de por qué está fallando esto, para que tú sepas identificar cuál es el problema y solucionarlo. Sigamos. Los errores de ejecución ocurren mientras el programa se está ejecutando. Entonces, estos mientras ejecución. Es decir, mientras se está ejecutando el código, sucede algún tipo de error. Un ejemplo común es intentar dividir un número por 0. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Si x equivale a 5, y equivale a 0, y hago un print de x entre y, básicamente de 5 entre 0, pues esto nos va a dar un error. En este caso, como veis, el error es de zero division error. Y nos dice division by zero, es decir que el código nos lanza un error de ejecución llamado zero division error, ya que no podemos dividir cualquier número entre 0, es imposible. Y ya por último también tenemos los errores lógicos, que estos son los más difíciles de detectar. ¿Por qué? Porque el programa se ejecuta sin problemas, pero los resultados no son los esperados. Resultado no esperado. Un ejemplo puede ser calcular el área de un círculo, pero usar un valor incorrecto para pi. Entonces, antes de pasar con el ejemplo, voy a comentar esta línea de aquí para que no nos pete en nuestra ejecución del programa. Y a continuación voy a empezar con este ejemplo. Voy a decir un radio de 5, por ejemplo, y el área del círculo, que va a ser 3,14 por radio al cuadrado. Después haré un print del área. Y como veis, si ejecuto este código, pues nos sale que es 78,5, es decir, el área de este círculo es de 78,5 unidades. En este caso estamos usando 3,14 para definir al número de pi. Es decir, si estamos utilizando este número 3,14 en lugar de 3,1416, por ejemplo, el resultado va a ser incorrecto, aunque el código no muestra ningún tipo de error. Como veis, si defino más decimales del número pi y ejecuto el código, nos sale un resultado diferente. En este caso el resultado es incorrecto, porque el número pi no es exactamente este número, pero el código no muestra ningún tipo de error
Es por eso que es más difícil identificar estos tipos de errores. Entonces, para hacer este pequeño ejercicio correctamente, solamente tenemos que hacer un import de la librería de math, y en vez de utilizar aquí el 3,1416, haremos un math.pi. De esta forma estamos utilizando el número exacto con los decimales exactos del número pi. Por lo tanto, como vemos, el resultado pasará de ser 78,53999 a 78.539, etc. Y este resultado es el correcto. Con estos tres ejemplos que acabamos de ver, podemos ver cómo los errores pueden afectar nuestros programas. En el siguiente vídeo aprenderemos a manejar estos errores usando try y except. No te lo pierdas.